trabajar más de 4 horas al día es tóxico para la salud. Pues porque quiere decir que estás más de 4 horas sentado. Ya mal, porque nuestra naturaleza está hecha para el movimiento y para estar al aire libre, estar en la naturaleza, o sea, estar en contacto con el ambiente exterior. Nuestro cerebro, cuando estamos solos, interpreta que va a morir, porque no tienes tribu, ¿no? Pues somos seres sociales por algo, porque es nuestra supervivencia. Y entonces tu cerebro se empieza a estresar, se empieza a inflamar, como dándote un toque de atención de no estás yendo por el buen camino. La tristeza es una emoción que necesitas escuchar, ¿vale? Entonces no tiene nada de mala la tristeza en sí misma, ¿sabes? Necesitas escucharla y a veces necesitas estar triste unos cuantos días. Mira, esto es otro mito a derribar, que no hay que estar triste nunca y que una persona que ha encontrado el equilibrio siempre está contenta. No es verdad, porque aunque tú seas el tío más exitoso y equilibrado de la historia, si se te muere tu pareja, deberías estar triste. Hola, bienvenidos a Tu Bata Interna. Hoy tengo un invitado muy especial que es Carlos Zenalmor. Él es psiquiatra. Quedaros hasta el final porque hablaremos por qué nos hace falta tomar más pastillas. Bienvenido, Carlos. Hola, Sofian. Encantado de estar aquí. Bueno, antes de hablar de todo esto que es tan interesante, contarte muy brevemente quién soy, también para que la audiencia lo sepa. Yo soy psiquiatra, también soy psicoterapeuta, ¿vale? Y bueno, ya hablaremos ahora de las pastillas. Y sobre todo me dedico al ayudar a personas con estrés laboral y síndrome de burnout, que es el estrés laboral excesivo que al final se convierte en algo que acaba destruyendo la salud de las personas. Y yo me dedico a eso porque yo mismo lo he sufrido 2 veces y han sido crisis muy importantes en mi vida. Y desde entonces pues me dedico a ayudar a personas con exceso de estrés laboral, con burnout. Todos los días comunico, hablo sobre este tema, sobre todo a través de una comunidad que tengo, gratuita por email, que está toda tu audiencia invitadísima en carloscenalmor.com, ahí me pueden encontrar. Y todos los días pues voy hablando de este tema, les voy transmitiendo historias, información, herramientas, muchas anécdotas inspiradoras. Y también, aunque yo soy de Madrid, vivo en los Pirineos, en el Valle de Benasque, en un valle por ahí perdido del Pirineo. No tan perdido porque es bastante famoso. Y bueno, me encanta la naturaleza, así que por eso decidí marcharme allí. Carlos, has mencionado tu historia y bueno, me gustaría profundizar y creo que puede ser un gran ejemplo para la audiencia. Genial. Pues mira, yo... Bueno, mi historia empieza siendo estudiante, ¿vale? Que yo era del típico empollón de sacar 10, como no suele pasar a los médicos, y no me valía una nota que no fuera un 10, ¿vale? Eso ya marca mucho, ¿no? Mi historia y la trayectoria y el por qué acabé sufriendo estrés excesivo y burnout. Entonces, cuando, aparte de ser muy perfeccionista y muy exigente a nivel de notas, otra cosa que me caracterizaba mucho es que me gustaba mucho ayudar a las personas. Yo soy muy empático y a veces, bueno, pues eso, ¿no? Como creo que le pasará a mucha gente, pues me salía el ayudar demasiado e incluso a veces el hacerme daño a mí mismo por ayudar, ¿no? Esto es lo que yo llamo el rol salvador, que luego podemos hablar más de esto. Y entonces, pues finalmente, como se juntaba que tenía buenas notas, que soy una persona muy curiosa intelectualmente y esa necesidad de ayudar, pues acabé estudiando medicina, ¿cómo no? Me planteaba otras cosas como psicología o filosofía, pero mis padres ya se encargaron de que hiciera medicina porque bueno, a ellos les parecía mucho más interesante. Y finalmente acabé estudiando dentro de la medicina la especialidad de psiquiatría, ¿vale? Que es una especialidad médica, que hay gente que a veces no sabe distinguir qué es un psicólogo, qué es un psiquiatra. Y entonces, bueno, me especialicé como médico en salud mental, en psiquiatría. Y ahí, durante la carrera tuve una etapa de burnout, de estar quemado en la propia carrera, porque la carrera de medicina es una carrera muy técnica hoy en día, o sea, como muy científica, y toda la parte humana, ¿no? De conectar con las personas, de entender el malestar de las personas, está muy eliminada de la carrera. Y claro, yo ya te digo, pues soy una persona empática que quería ayudar, yo notaba que eso faltaba, ¿no? Y eso me quemó mucho y estuve a punto de dejar la carrera porque pensaba que no era mi lugar, ¿no? Hasta que al final me di cuenta que realmente
con mi espíritu, digamos, de médico era el espíritu correcto y era encima el espíritu que ha recorrido la historia de la medicina. Lo que pasa es que hoy en día la medicina está muy deshumanizada, ¿no? Y entonces, bueno, ahí me di cuenta que iba bien, lo único que tenía que encontrar mi camino. Esto ya nos habla un poco del burnout, ¿vale? Porque a veces el acabar quemado con tu trabajo tiene que ver con estar haciendo un trabajo que no conecta con tu vocación, ¿vale? A veces. No siempre, porque a veces por mucha vocación que tengas, te acabas quemado, ¿eh? Igual. Y luego ya empecé la especialidad, que eso ya implica pues, salir de la carrera de medicina y trabajar en un hospital, hacer guardias de 24 horas. Bueno, un nivel de actividad de trabajo súper intenso. Y ahí empecé a tener otro tipo de burnout, que es el burnout del agotamiento extremo. O sea, del estrés excesivo, pues eso, de dormir poco, de tener responsabilidades enormes, porque claro, yo pasé de ser un estudiante de estar ahí en la biblioteca a tener la vida de las personas en mis manos. Y para eso nadie me había entrenado psicológicamente, ¿no? Entonces era totalmente desbordante. Esto le pasa a muchísimos médicos, ¿no? Si hay alguno escuchándonos, el paso a de repente trabajar con personas reales y la responsabilidad que se supone es brutal, ¿no? Y ahí, pues ese agotamiento físico y toda esa responsabilidad ya sí que me generó un síndrome de burnout fuerte, de empezar a tener problemas para dormir, de empezar a tener un agotamiento físico enorme. Y algo que sucede con el burnout es que empecé a desconectar emocionalmente de mi trabajo y de mi vida, ¿vale? Entonces, desconectar emocionalmente, ¿qué quiere decir? Pues que ese trabajo que a ti te apasionaba, que tú lo hacías encantado, ¿no? Y que era tu vocación y tu pasión, pues empiezas a ir a trabajar sin ganas, empiezas a no disfrutar e incluso te empieza a pasar que esas personas a las que tú querías ayudar y esos objetivos que tú tenías se convierten en tus enemigos, ¿no? O sea, a mí me pasaba que los pacientes, y esto le pasa a muchos médicos porque están quemados muchísimos, que desconectan emocionalmente, ¿no? Que tu paciente se convierte en un problema, en un enemigo, ¿no? En el pesado que viene a pedirme no sé qué. Y eso es porque están quemados, ¿no? Porque realmente los médicos suelen ser muy empáticos y en general son muy buenas personas, pero acaban eso, ¿no? Quemadísimos. Y eso es lo que me empezó a pasar a mí. Y un día que estaba, después de haber hecho 3 guardias seguidas, o sea, en 4 días trabajé, ¿cuánto sería? 70 y no sé cuántas horas, ¿vale? O sea, tú imagínate el tema de la jornada laboral ahora, que estamos que sí 37 horas y media, pues el doble en una semana. Y ahí me fui, después de esas 3 guardias, tenía un viaje con unos amigos a la montaña. A mí me encanta la montaña, por eso vivo en los Pirineos. Y con estos amigos, pues nos íbamos a hacer una travesía de varios días, durmiendo ahí en refugios, bueno, una pasada. Y entonces yo, que era como, bueno, aquí voy a desconectar, voy a disfrutar, qué bien, pues me encontré con que estaba allí y que no disfrutaba de nada. O sea, era como una especie como de piedra, ¿sabes? Era encefalograma plano, ¿no? No disfrutaba, no conectaba con la naturaleza, no conectaba con mis amigos. Y yo decía, bueno, es que sé por qué. Es porque me he pasado de trabajar, ¿no? Me he pasado de estrés y ahora mi cuerpo está desconectado, ¿no? Y mi mente. Y entonces ahí me di cuenta que no merecía la pena el tipo de vida que estaba llevando y los objetivos que estaba teniendo a nivel laboral me estaban destruyendo y estaban haciendo que ni siquiera pudiera disfrutar de mi vida personal, ¿no? Todo esto, bueno, ahora lo cuento y claro, lo tengo muy claro. En esa época el Carlos de entonces, que ya era psiquiatra, no te creas que lo tenía tan claro. O sea, él iba viendo luces, ¿no? Era como un camino de, o sea, ¿por qué no estoy bien? Si estoy cumpliendo el sueño de mi vida, si tengo una buena vida, ¿qué está pasando aquí? Y bueno, y ahí también a cosas más del hospital, ¿no? Que se suman. Al final un hospital es una gran organización, ¿no? Es como trabajar en una gran empresa. Y en mi hospital eran 12.000 trabajadores, pues todos los problemas con equipos, los jefes psicópatas, que los había también. Bueno, todo este tipo de problemas, todo eso se suma, ¿no? al estrés laboral y al burnout. Y entonces una decisión que tomé fue dejar la sanidad pública, porque yo lo que veía era que me quemaba demasiado y que ese estilo de vida al final lo que iba a hacer era destruir mi vocación por completo. Y empecé a trabajar por mi cuenta, por privado. Y entonces pensaba, bueno, como aquí voy a tener tiempo, no voy a estar frustrado porque
mi trabajo lo voy a poder hacer como yo quiero. Además ya era psicoterapeuta, entonces voy a poder dedicar tiempo a la gente y tal. Entonces dije, esto va a ser la solución a mi estar quemado y mi burnout. Y pues no fue la solución. Fue un poco salir de la sartén y caer al fuego, ¿no? Porque me encontré con el estrés de emprender, ¿no? De repente yo tener que controlarlo todo, mis agendas, el marketing, precios, conversaciones con pacientes, ¿no? Y eso me terminó de destrozar. Ya venía quemado y entonces ahí tuve mi crisis más grave, que acabé con una hernia lumbar sin poder caminar un mes, acabé con un insomnio brutal, entonces estaba muy cansado y llegaba a la cama por la noche y no me dormía, y a pesar del agotamiento, ¿no? Y me despertaba todavía más cansado. Esto es muy frecuente en el burnout, este tipo de insomnio. O incluso a veces me dormía de lo agotado que estaba, pero luego me despertaba a mitad de la noche pensando en todo lo que tenía que hacer. Eso también es muy frecuente. Y bueno, pues muy estresado, sensación de angustia constante, un agotamiento físico constante que no se me iba y la sensación de nuevo de perder la conexión con mi trabajo, que la había recuperado un poco, pero otra vez la volví a perder, ¿no? Y yo lo que quería era meterme en la cama y no salir, ¿no? De ahí. Y esto que he dicho de la hernia lumbar es muy frecuente en el burnout, que hay muchas personas que el burnout les empieza a generar problemas de salud de todo tipo, que ningún médico sabe entender de dónde viene, ¿no? Porque pueden ser molestias físicas de estómago, de digestión, problemas de corazón, que yo he visto gente de 36 años con infartos, o sea que es una locura, infartos de corazón. Es muy raro eso, pero el estrés te lo puede causar. Problemas de piel también son muy, muy frecuentes, problemas musculares. Bueno, el estrés al final acumulado te puede generar muchísimos problemas, ¿no? Físicos. Y también algo que me pasó en ese momento ya de fondo del pozo total es que yo siempre había sido una persona pues como muy conectada, muy espiritual, que le veía mucho sentido a la vida. Y ahí, como no conectaba con nada, no disfrutaba con nada, pues también empecé a dejarle de verle sentido a la vida y a mi trabajo, ¿no? Es como que ya nada me llenaba. Y a veces me despertaba por las mañanas y decía, esto tiene sentido, o sea, ¿para qué tanto esfuerzo, ¿no? Si no me siento lleno para nada. Y ese fue mi momento de fondo del pozo, de batalla interna, ¿no? Y a partir de ahí, pues, fíjate que yo era psiquiatra, ¿eh? Había hecho proceso de terapia también. Yo era psicoterapeuta, o sea, yo sabía ya muchas cosas, pero una cosa clave es que nadie me había hablado nunca del burnout, de que el trabajo podría llegar a ser un problema tan grave y tan agresivo para tu vida, ¿no? Y ese fue también un poco el cambio de chip que yo dije, he trabajado muchas cosas, pero este tema nunca lo he enfocado así, ¿no? Y entonces, bueno, cambié mucho mi relación con mi trabajo. También me empecé a cuidar más, empecé a trabajar más mi cuerpo, tema de deporte, nutrición, todas estas cosas. Y empecé a aplicar todo lo que yo sabía como psicoterapeuta y como psiquiatra a mi vida y a mi mente, ¿no? Y a partir de ahí, pues salí del burnout, cambió mucho mi vida y empecé a estar muchísimo mejor. Y bueno, ya un tiempo después, cuando ya estaba bien y ya estaba empezando a ayudar a personas con burnout, me fui a los Pirineos a vivir, pero bueno, eso fue más un cambio vital de preguntarme, ¿yo quiero estar en Madrid entre el asfalto y el hormigón toda mi vida o quiero probar otras cosas, ¿no? Y entonces ahí me fui. Porque yo creo que la audiencia se ha sentido muy identificada contigo, Carlos, en esta sociedad que vivimos. Y hay algo, como antes hemos hablado, los antidepresivos. No sé si fue tu caso, que los tuviste que tomar o no. ¿Y crees que son necesarios? Incluso me atrevería a decirte, ¿qué le dirías a esa persona que te está escuchando a día de hoy, que no sale de ese bucle, ¿no? Sí. Y se está tomando antidepresivos? Muy buena pregunta. Yo llegué a tomar, en mi momento de más fondo del pozo, un día me automediqué y dije, venga, voy a tomar algo, a ver cómo me siento. Pero me dio muchos efectos secundarios y a los 5 días lo dejé y dije, tengo que salir yo solo de esto, porque era muy insoportable. Pero, entonces, sobre los antidepresivos, si hablamos del burnout, ¿vale? Yo pienso que no son necesarios para la mayoría de la gente. A lo mejor hay gente que tiene un burnout muy grave que le pueden ayudar y pueden servir de muleta, ¿no? Como un apoyo de, no sé, te has roto una pierna, pues oye, llevas la muleta un tiempo para darte un apoyo extra, un esfuerzo extra. Pero si no haces tu rehabilitación, si no haces tus ejercicios y
no haces todo el resto de cosas que tienes que hacer, tu pierna no se va a curar. O sea, es un apoyo, ¿no? En ese sentido, los antidepresivos pueden ser interesantes para casos, ya digo, graves. A mí lo que me suele pasar con las personas que yo atiendo, sobre todo tengo un programa que es un programa de 3 meses para el burnout, y en ese programa mucha gente viene tomando antidepresivos y se va sin tomarlos, ¿vale? O sea, también mucha gente en el fondo quiere, yo creo, dejarlo y tal, pero claro, necesita una ayuda diferente, ¿no? Para poder hacerlo. Entonces, creo que no son necesarios y creo que tienen un peligro, ¿no? Que es que los antidepresivos al final te ponen como un parche en el problema, pero mucha gente ya tiene el parche, se siente mejor y entonces no trabaja el problema de fondo que hay, ¿vale? Que es, luego si no hablamos más de todo esto, pero bueno, problemas más profundos, más de personalidad, más de tu relación con tu trabajo, con la gente. Y eso, si de repente hay algo que haces así, te hace sentirte bien, pues no lo vas a trabajar nunca. O sea, vas a estar bien un tiempo hasta que tengas la crisis, ¿no? Y entonces esto que he dicho creo que se puede aplicar perfectamente a cualquier problema de salud mental, ¿vale? Yo te estoy hablando del burnout, pero depresión, ansiedad, ¿vale? ¿Qué pasa? Que bueno, es verdad que sí que creo que hay personas que están en un punto tan malo y tienen ellos tan pocas herramientas que con la ayuda de un proceso interno más potente, pues sí que les puede venir bien. Ahora, si llevas esto al sistema sanitario actual, eso no se está cumpliendo, ¿vale? O sea, lo único que se hace es dar antidepresivos a la gente y ya está. ¿Por qué? Porque o bien el médico de familia o el médico o el psiquiatra, el especialista que pautan esos antidepresivos, no tienen tiempo. Entonces no pueden ni hablar con el paciente, ni ayudarle a hacer un proceso más profundo, ni muchos ni saben, incluso te hablo de psiquiatras que no tienen ningún tipo de formación psicológica, entonces pues lo único que al final los pobres pues es máquina expendedora de pastillas y ya está, es que no saben hacer nada más, ¿no? Porque no es obligatorio que aprendan a hacer nada más. Entonces, ¿en qué se está convirtiendo el sistema de salud? Pues eso, en una máquina de poner parches, entre que los profesionales que hay están saturados, no se cambian las cosas para que haya más profesionales y al final la medicación pues es una solución fácil. Eso es hacia donde vamos, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco yo un mensaje que reivindico mucho, ¿no? Que el sistema sanitario y más en salud mental se tiene que apoyar muchísimo más en los profesionales, en personas que ayuden a otras personas y no en tanto fármaco, ¿no? Has hablado antes del tema profundo y quiero indagar más porque muchas personas están en esa batalla interna donde se levantan cada mañana y se sienten tristes, no saben qué hacer con su vida y eso te lleva a un ciclo, ¿no? de tomar antidepresivos. ¿Cómo puede una persona salir de ese bucle, ¿no? de esa depresión y poder aspirar a más cosas en su vida? Pues esta es la gran pregunta, pero bueno, aquí podemos hablar de diferentes aspectos, ¿vale? Creo que un primer aspecto es aquí hay que ir en equilibrios, ¿vale? Y esto, mira, justo el otro día una persona que está en esta comunidad por email que te digo me escribió y me dijo, esta idea que dijiste tal día me ayudó mucho, que es esto que voy a decir ahora, ¿no? Que es que tú tienes que caminar entre la culpa y la responsabilidad, ¿vale? Entonces, no sirve de nada que tú le eches la culpa de todo a lo que te rodea, ¿no? Pues es que, pues en este caso, el sistema sanitario no me ayuda porque solo pone pastillas, tal. Bueno, eso está funcionando mal, está claro, ¿no? O una persona que tiene burnout, pues es que mi jefe es un psicópata, es que trabajo muchas horas, bueno, lo que tú quieras, ¿no? Mi ambiente laboral es muy tóxico, o sea, todo eso es verdad y no te está ayudando, pero si tú pones el foco solo en lo externo, a ti no te va a servir de nada, o sea, vale, sirve para echar la culpa afuera y ya está. Pero por otro lado, bueno, y a la vez está claro que tú te tienes que hacer responsable, pero por otro lado también tienes que ser realista y entender que tú no puedes hacerte cargo de todo tú solo, ni culparte a ti de todo tú solo, porque eso es muy dañino, es como muy autoagresivo. Y eso al final acaba bloqueando a la gente, ¿no? Eso yo lo veo mucho, como gente que es como, no, yo puedo con todo, y tú no puedes con todo, porque eres humano y eres limitado. Entonces necesitas pedir ayuda, ¿no? Y entonces eso es una clave. O sea, la gente, creo que es importante
pedir ayuda, escuchar a otros, no pensar que tú lo sabes todo, que entiendo que la gente que está aquí escuchando ya está un poco ahí porque está buscando respuestas e información. Y luego, en el caso de salir de ese pozo del burnout, hay otra cosa, bueno, hay muchas cosas clave, ¿no? Pero una es esa parte de decir, oye, yo tengo que tomar las riendas sin culparme yo de todo, porque es verdad que no todo es culpa mía, también hay un sistema que me está haciendo daño. Y luego pues tienes que... a ver, aquí es que hay muchas cosas. Una parte es trabajar tu personalidad, ¿vale? Entender que tienes que hacer cambios dentro de ti. Porque ahí ya has tomado un poco la responsabilidad y dices, vale, hay cosas dentro de mi propia personalidad, yo lo he mencionado antes, yo soy muy perfeccionista, tengo mucho ese rol salvador, pues eso me estaba llevando a sufrir burnout también. Y necesito cambiar esto. Entonces, bueno, pues ahí tengo que empezar a hacer un trabajo de tomar conciencia conmigo mismo, entender qué rasgos de mi personalidad me están haciendo daño, en qué me hacen daño, en qué me ayudan, ¿vale? Porque, por ejemplo, el ser perfeccionista a veces tiene sus cosas buenas, o sea, quiero decir, te ayuda, te aporta cosas buenas, te ayuda a conseguir metas, pero en el extremo pues te hace daño y te lleva a pues no descansar nunca, a nunca tener sensación de satisfacción porque acabas algo y dices, lo podría haber hecho mejor. Entonces tienes que aumentar mucho la conciencia de esos rasgos, ¿no? Mira, justo el otro día una persona a la que estoy ayudando ahora me dijo, bueno, es que es una historia muy interesante. Es un empresario que creó una empresa, una startup, y entonces cumplió el sueño de todos los empresarios, que fue crear su startup, la hizo crecer, la internacionalizó y la vendió y se hizo millonario. Y entonces cuando el tío es un tío súper autoexigente y muy de este perfil, muy perfeccionista, muy tal. Y entonces cuando acabó, cuando la vendió la empresa, su madre le dijo, bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? O sea, el mismo día, le dijo, ¿y ahora qué? O sea, como la propia madre, en el fondo es un poco la raíz, ¿no? De ese perfeccionismo, esa autoexigencia que tiene esta persona, ya le estaba diciendo, no me vale, quiero más, ¿no? Es como, chica, o sea, ya ha cumplido algo que solo va a cumplir el 0,001% de la población, ¿no? ¿Qué más quieres? O sea, bueno, pues esa autoexigencia, esto es como una imagen de lo que tenemos en nuestra cabeza, que es que nunca es suficiente, ¿no? Que siempre quieres más, siempre quieres más. Y eso es un rasgo, un elemento que necesitas equilibrar un poco en tu vida, porque si no, es que da igual lo que hagas, ¿no? Nunca vas a estar bien. Bueno, pues te puedo hablar de más rasgos si quieres. Sigo por ahí. Se hablaría de tipos de personalidades, ¿no? ¿Que te generaría o...? Bueno, yo prefiero hablar de rasgos, ¿vale? ¿Por qué? Porque esta es muy buena pregunta, ¿eh? Porque un tipo de personalidad ya estás encasillando a la gente, ¿sabes? Como tú eres del perfil, tú eres un perfeccionista, tú eres lo que sea, un salvador. Esto pasa un poco con el eneagrama, que a mí el eneagrama me gusta porque está claro que tiene mucha sabiduría dentro, ¿vale? Y los expertos en eneagrama te avisan de esto que voy a decir, o sea, ellos lo saben, ¿vale? El problema del eneagrama es si tú te lo tomas como este bloque es el que es y tú no puedes salir de ahí y no hay nada más, ¿no? O sea, como etiquetas al final, ¿no? Al final volvemos a las etiquetas, que es lo que pasa en salud mental, ¿no? Entonces, yo creo que es mucho más realista pensar que la gente lo que tiene son rasgos. Entonces, yo, por ejemplo, tengo, por ponerlo de una manera, un rasgo salvador de 40%, 30% perfeccionista y estoy un poco 10% narcisista, ¿no? O sea, cosas así. Y esa paleta de colores es la que dibuja tu personalidad, ¿no? Entonces, yo lo que digo es que la gente con burnout solemos tener un rasgo grande, perfeccionista y salvador, sobre todo. Luego otras cosas también, ¿no? O sea, la parte muy controladora, muchas veces también autoestima baja o autovaloración baja, que es el famoso síndrome del impostor. Pero bueno, creo que sí es un concepto bueno que la gente entienda que no es que tú estés en un bloque, sino que tú estás hecho de diferentes bloques, ¿no? En diferentes medidas. ¿Crees, Carlos, que a nivel social el tema del trabajo está mal montado por el cual sentimos tanta ansiedad? Sí, sin duda. O sea, yo, por ejemplo, algo que tengo claro es que trabajar más de 4 horas al día es tóxico para la salud.
Ya sé que nos sale una Díselo a gotita. Flavio. Claudio, muy mal. No, broma. Sé que esto es un ideal, lo sé, ¿vale? Pero creo que como sociedad es hacia donde deberíamos caminar. ¿Y por qué digo esto? Lo voy a defender esto. Pues porque si tú trabajas más de 4 horas al día, quiere decir que estás más de 4 horas sentado. Ya mal, porque nuestra naturaleza está hecha para el movimiento y para estar al aire libre, estar en la naturaleza, o sea, estar en contacto con el ambiente exterior. Eso, entonces el trabajo implica estar metido en un edificio, no tener luz natural, estar sentado, estar parado, y luego implica tener lo que se llama hoy en día el estrés sintético, ¿vale? El estrés sintético es que tu mente está estresándose por cosas que no son naturales, que son problemas del futuro, problemas que tienes que resolver, tal. Que obviamente un poco de eso necesitamos, ¿no? para vivir, pero el problema es que con el trabajo estamos 8 horas, los que tienen suerte, porque otros están 12 o más, ¿no? Dándole vueltas a la cabeza, y tu mente está siempre estresada y siempre se siente amenazada. Al final eso es lo que está generando ese estrés constante, ¿no? Y te genera esos picos de cortisol que no bajan nunca y, bueno, esto ya es un poco el cómo funciona el burnout, ¿no? O sea, el estrés constante es una intoxicación de cortisol constante en tu cuerpo, y eso es lo que lleva a que tu cerebro y a que tu cuerpo se enferme, ¿no? Y pase todo esto que he mencionado, ¿no? Lo que he contado en mi historia, el agotamiento, los problemas de salud que nadie te sabe curar, la desconexión emocional, la falta de concentración y el agotamiento mental. Y eso, y la pérdida de autorrealización y de disfrute del trabajo, eso todo lo produce esa intoxicación constante, ¿no? que nunca baja. Y por eso, para mí el gran problema hoy en día es que hay más, pero un problema grande es que tendemos a dedicar la vida a trabajar, ¿no? En vez de dedicar la vida a vivir, y que el trabajo pues sea una faceta de la vida. Entonces, bueno, yo también entiendo que hay momentos de la vida, como me imagino que será tu caso, y el mío un poco también, que estamos con proyectos súper emocionantes y que nos llenan y nos apasionan. Entonces, bueno, pues habrá momentos que trabajarás más para llegar a ciertas metas, pero como que no hay que perder de vista que nuestro cuerpo y nuestra naturaleza está hecho para otra cosa, ¿no? Y eso, y luego, bueno, otro elemento que hay a nivel social, cultural, es... Claro, tú fíjate, a un niño cuando es pequeño, tú le preguntas ¿qué quieres ser de mayor?, ¿no? ¿Y qué le estás preguntando? ¿En qué vas a trabajar?, ¿no? Entonces ya es una pregunta que está muy intoxicada. Desde que somos pequeños ya nos están asociando en nuestra mente la identidad al trabajo, ¿no? Y esto es un problema, porque cuando eres mayor, tú en tu cabeza inconscientemente tienes asociado que lo más importante de tu identidad es el trabajo. Y esta es la gente que más riesgo corre de acabar quemada, ¿no? Porque está dispuesta a entregarle a su trabajo todo lo que haga falta, ¿no? Para sostener su identidad al final. Entonces, esto está también muy... bueno, la propia cultura te empuja a esto, ¿no? Te empuja a valorarte por lo que consigues, por tu productividad, por los logros laborales que tienes, ¿no? A clasificarte en base a eso. Y esto, que bueno, creo que hay una parte que es inevitable, que tú tiendes a juntarte un poco con los tuyos, pero por otro lado te está lanzando un mensaje de que tú no eres valioso incondicionalmente. Tú eres valioso por los logros que consigues, ¿no? Y esto es muy peligroso psicológicamente y espiritualmente. ¿Cómo podemos encontrar un punto de equilibrio en nuestra vida, Carlos? Porque es algo que antes has mencionado muy bien, que cuando vas a lograr ese deseo que tienes de la vida, a veces te pierdes, ¿no? ¿Cómo encontrar ese punto de equilibrio en nuestra vida? Vale, aquí hay que... Bueno, primero hay que entender una cosa que ya he dicho de pasada antes. A ver, que la pasión no te protege del burnout. O sea, la pasión no te protege de enfermarte por exceso de estrés y por exceso de trabajo, ¿vale? Que esto es una idea que la traigo porque, bueno, o sea, el otro día incluso en el email en mi comunidad por email,
Una persona me respondió y me dijo, yo creo que no me voy a quemar nunca porque me encanta lo que hago. Y yo dije, bueno, vamos a esperar un año. Ya verás que esta persona en un año me está diciendo, no, estoy quemado. Bueno, ¿por qué? Porque es cierto que la vocación, y esto está estudiado científicamente, te protege un poco del burnout, pero no te protege infinitamente. Entonces, si tú dedicas toda tu vida a trabajar, estás siempre estresado, por mucho que te guste, ese estrés, ya lo he mencionado, ¿no? Es algo fisiológico, te va a acabar destruyendo. Entonces, ¿necesitamos equilibrio? Sí, ¿no? ¿Necesitamos pasión y propósito? Sin duda. O sea, esto creo que es una de las necesidades básicas del ser humano, ¿no? Tener un propósito, tener una pasión. Pero lo necesitas equilibrar. Y entonces yo creo, esto es una cosa, me preguntabas antes cómo salir del pozo, que claro, ahí me has preguntado y me han venido 200 ideas a la cabeza y es como... Pero mira, una clave para salir del burnout es el conseguir aprender a desconectar para volver a conectar, ¿no? O sea, si tú quieres vivir produciendo y entregándote a una misión, necesitas aprender a descansar y a desconectar a la vez, ¿no? Entonces tiene que haber momentos de entrega en el día a día, de hago mi trabajo, hago las cosas bien, pero luego tiene que haber un momento de me olvido, desconecto de mi trabajo, descanso, tal, ¿no? Y recupero ahí, ¿no? Y entonces es como ese equilibrio. Si solo tienes entrega y solo tienes pasión, vas a acabar quemado. Si solo tienes descanso y no tienes propósito, vas a acabar deprimido, porque vas a acabar vacío, ¿no? Entonces necesitas las dos cosas. Entonces, siempre es el equilibrio, el término medio. Me gustaría profundizar más, Carlos, acerca del descanso. Vale. Yo ahora me pongo en la mente de alguno de la audiencia. Imagínate que está en un proyecto o ha trabajado esas 8 horas, si no es que más, y tiene que salir y luego empezar otro proyecto, por ejemplo. ¿Cómo debería de ser el descanso? Porque no es sencillo, como tú bien has mencionado, a nivel social, tal y como está montado. No sé si nos puedes dar más contexto. Sí. Bueno, primero el descanso. El descanso hay que entender que yo lo estoy ahora poniendo como opuesto al trabajo, ¿no? Pero el descanso no es solo como una recarga de baterías para seguir trabajando, ¿sabes? El descanso es un fin en sí mismo, eso es importante. O sea, hay una parte de la vida que sucede cuando tú estás descansando y cuando estás conectando contigo mismo de esa manera. De hecho, el verdadero descanso empieza cuando ya has descansado, ¿vale? O sea, es decir, por ejemplo, yo, ¿no? Que me encanta la montaña. El otro día me fui a subir el Aneto. El Aneto es el pico más alto de los Pirineos, que está al lado de mi casa. Y era un miércoles. ¿Y por qué pude hacer eso? Porque yo no vivo agotado todo el rato, ¿sabes? No vivo con insomnio, no vivo siempre con la sensación de me despierto y tendría que haber dormido 2 horas más, que es lo habitual, es que es lo que hemos normalizado. O sea, yo me levanto un día laboral normal y me siento descansado. Bueno, no es perfecto, algún día, yo qué sé, tengo una pesadilla y no sé qué. Pero, entonces, claro, pues yo me levanto un miércoles, ya estoy descansado, ya me puedo ir a subir una montaña, porque tengo energía, ¿no? Para eso. Entonces, no sé si se entiende el ejemplo, lo que quiero decir es que tú empiezas a disfrutar y a conectar con tu vida cuando ya estás descansado. Entonces, necesitas un tiempo para recuperar energía y luego viene el verdadero descanso, que es disfrutar de cosas de la vida, ¿no? Que no son trabajo. Entonces esto es importante, ¿no? Porque realmente mucho del descanso hoy en día de la sociedad es supervivencia, ¿no? Es recuperar energías. Y luego, ¿qué recomiendo yo a nivel de descanso? A ver, aquí... venga, voy a explicar una cosa. Esto es muy conocido. El sistema simpático y el sistema parasimpático, ¿no? Son dentro del sistema nervioso autónomo, ¿vale? Que es clave para regular todo, ¿no? Nuestros ciclos de sueño, en los niveles de estrés, tal. Pues cuando estamos estresados, tenemos el sistema nervioso simpático hiperactivado. Y eso es lo que nos hace tener energía, tener foco, perseguir nuestros sueños, nuestras pasiones, ¿no? Genial.
¿Qué pasa? Que luego necesitas activar el sistema nervioso parasimpático, que es el que va a equilibrar. Y entonces ese sistema nervioso te da descanso, regeneración, conexión, creatividad también, ¿no? Conexión social. Y entonces tú necesitas en el día a día ir haciendo una especie de baile entre los dos. Entonces, por ejemplo, trabajas 8 horas un día o 10 horas, lo que sea. Vale, eso es sistema simpático. Pues cuando acabas deberías buscar cosas que te ayuden a activar el parasimpático, que es pues socializar, hacer deporte, escuchar música tranquilamente, meditar, arte, ocio, o sea, cosas, conectar con la naturaleza, cosas que te relajen y que bajen como ese ruido que te ha generado el simpático. Entonces este baile es la clave, o sea, estar todo el día un poco en ese baile y tienes que hacerlo cada día, no dejarlo solo para el fin de semana, tiene que ser cada día, porque si solo lo haces el fin de semana no es suficiente para tu cuerpo. Y luego yo recomiendo cada día pues 1 hora, 2 horas, o sea, lo que tú puedas, que te dé la vida. Y luego el fin de semana yo siempre recomiendo como mínimo un día entero desconectar y dejar de pensar en el trabajo. Porque tu cerebro necesita esa regeneración, o sea, de, aunque sea un día, no pensar en el trabajo. Que ya sé que la gente dirá, bueno, pues el fin de semana son 2 días, ya, pero mucha gente está el fin de semana pensando en el trabajo, respondiendo emails, respondiendo mensajes, todo esto, ¿no? Entonces, eso no te desconecta. Eso es, para tu cerebro eso es como estar trabajando en la oficina, básicamente, porque la mente está allí, ¿no? Y esos, bueno, son claves importantes, ¿no? En ese, seguir en ese equilibrio. ¿Qué mitos te gustaría desmentir acerca de todo lo que ves en redes sociales a nivel social? Bueno, uno ya lo he desmentido, que es lo de que la pasión te protege del estrés y del burnout. Totalmente falso, porque es lo que yo veo cada día con las personas a las que ayudo, ¿vale? Eso es muy falso. Otro mito falso es que lo único que te llena en la vida es lo que consigues y lo que produces. Ese mito, creo que hoy en día poca gente se atreve a expresarlo literalmente, ¿vale? Explícitamente, pero implícitamente está en todos lados. O sea, en redes sociales y tal. O sea, todo el mundo está todo el rato mostrando sus éxitos y sus logros y tal. Y eso, claro, lleva a la gente que no tiene a lo mejor ese nivel de logro o de lo que sea, o de propósitos, les lleva a sentirse mal porque dicen, pues mi vida, comparado con esta, pues no vale nada, ¿no? Y eso es una creencia que está ahí implícita todo el rato. Y yo creo que es muy grave. Y bueno, yo he ayudado a mucha gente que con vidas sencillas, que estaban muy estresadas y con vidas sencillas ahora son muchísimo más felices, ¿no? Porque también están más alineadas con lo que ellos son, ¿no? De verdad. ¿Qué más mitos? Bueno, hay un mito que yo creo que los que nos están escuchando deberían ya tenerlo derrumbado, pero hay que decirlo, que necesitas dormir 8 horas al día, ¿vale? Porque mito de redes sociales, levantas a las 5 a.m., todas estas cosas, ¿vale? Que, oye, si te levantas a las 5 a.m., fabuloso, pero entonces te vas a acostar a las 10 de la noche o a las 9 para dormir tus 7-8 horas. ¿Por qué? Porque el sueño no es algo opcional ni algo, bueno, de vagos. O sea, esto hasta gente como Elon Musk, persona muy curiosa en todo esto que estamos hablando, o sea, tiene una historia muy interesante si la analizas. Este hombre dijo hace poco que ya había empezado a dormir más de 5 horas al día. O sea, como que ya le estaban convenciendo de, vale, merece la pena que duermas más, ¿no? Porque el sueño, eso no es un mero proceso de descanso y estoy a gustito, es un proceso clave de regeneración corporal, de regeneración emocional, mental, ¿no? O sea, si tú no duermes bien, bueno, por supuesto vas a acabar en burnout, pero vas a tener muchísimos otros problemas y también es clave para la longevidad, o sea, para vivir más tiempo con calidad de vida. Entonces, bueno, eso es otro mito que hay que creo que es importante. Y otro mensaje importante que me gustaría lanzar es que para vivir mucho tiempo, que es un tema que creo que está muy de moda ahora, la longevidad, ¿no? Vivir con mucho tiempo y con energía y salud mucho tiempo. Mucho más importante que la dieta y todas estas cosas es el estrés, reducir tus niveles de estrés. O sea, es un factor de riesgo
brutal para cualquier enfermedad. Lo que pasa es que está como muy poco visibilizado, pero luego tú vas a los artículos científicos y esto incluso yo lo estudiaba en la carrera y el estrés, te dice, factores de riesgo para la diabetes, el estrés. O sea, siempre está el estrés en todas las enfermedades. Pero como los médicos no saben tratar el estrés, pues luego no se habla de esto, ¿no? Entonces, bueno, que la gente lo tenga como muy claro. El estrés, si quieres vivir una vida plena, larga y saludable, reduce tus niveles de estrés porque es clave. ¿Crees que la soledad será el próximo trastorno en nuestra vida? Muy interesante esto que dices. Mira, yo cuando me fui a los Pirineos a vivir, claro, pasé de vivir en Madrid. Madrid, una ciudad gigante. Bueno, gigante según con que lo compares. Estuve este verano en China y ahí sí que son gigantes las ciudades. Pero bueno, tener toda mi red social allí, familia, amigos, tal. Y me fui pues ahí a vivir una aventura yo solo, no conocía a nadie. No conocía a una persona que ni siquiera era mi amigo, o sea, era un conocido. Y una cosa que empecé a observar es cómo mi cuerpo se estresaba solo por el hecho de estar ahí solo, ¿no? Y el estrés va asociado a la inflamación también, que creo que aquí habéis hablado de este tema, ¿no? En algún podcast. Y yo notaba cómo empezaba mi salud a decir, coño, esto está empezando a ir para atrás. Y estoy aquí en la naturaleza, tranquilo, ¿no? O sea, haciendo lo que quiero y qué está pasando, ¿no? Y bueno, pues era la soledad. O sea, la soledad es un factor clave a nivel de estrés, os estresa mucho, porque nuestro cerebro cuando estamos solos interpreta que va a morir, porque no tienes tribu, ¿no? Y en nuestra genética está marcado a fuego que la tribu es lo que te hace sobrevivir. O sea, somos seres sociales por algo, porque es nuestra supervivencia. Y entonces tu cerebro se empieza a estresar, se empieza a inflamar, como dándote un toque de atención de no estás yendo por el buen camino, o sea, así vas a acabar muerto, ¿no? Y entonces hemos construido una sociedad que basada en la gran ciudad que no digo que todo el mundo en las ciudades esté solo, porque yo la verdad es que cuando viví en Madrid no me sentía solo, pero creo que hay mucha soledad, ¿no? Y desde luego no hay el nivel de comunidad y de tribu que necesitamos, eso seguro. Eso y aunque vivas y tengas muchos amigos. Porque los humanos realmente estamos hechos para vivir en tribu y vivir en tribu sería vivir 20 en una casa y levantarte y tener siempre a alguien ahí. Y esa dinámica que en el siglo XX, bueno, se ha destruido, ¿no? Por la planificación social que se ha hecho, sobre todo desde Estados Unidos ya llegando hasta Europa, de las familias viven aisladas en una casa y hacen todo es responsabilidad suya, ¿no? No comparten ya tanto en sociedad. Y esto viene en el fondo, como ves, de largo, ¿no? Que estamos llevando a la sociedad a esa soledad que también genera mucho estrés. Entonces también es un problemón, ¿no? Entonces, bueno, para mí ha sido clave allí donde vivo, aparte de seguir en contacto con mi gente y tal, y bueno, eso muy bien, pero también crear red allí, ¿no? Y trabajar en eso. Carlos, te voy a hacer especular un poco y es cómo ves de aquí unos años, no sé si ves que vamos a tener otros trastornos nuevos o si te tuvieses que apresurar a decir algo, ¿cómo ves la sociedad de aquí unos años? A ver, yo no soy muy optimista, la verdad. Creo que económicamente las sociedades europeas nos vamos a ir, vamos para abajo. No veo que se esté haciendo nada para evitar esto. Y entonces creo que eso va a llevar a crisis económicas graves, a crisis sociales, y quizá lo que venga después sea mejor, ¿eh? Pero ahora veo que el sistema en el que hemos crecido, las personas así de nuestra edad, pues con una sanidad pública que funciona bien, con la garantía, la seguridad de, bueno, trabajaré hasta los 65 y luego tendré una pensión. O sea, todo eso es insostenible ya, tal y como se está haciendo ahora, ¿eh? Yo no digo que... Creo que hay que encontrar soluciones, ¿no? Para que lo sea. Entonces, bueno, yo creo que por ahí la cosa va a ir mal y va a tener que haber cambios, ¿no? Importantes en la sociedad, en la política y en todo. Y luego creo que esto que estamos hablando del estrés y demás
yo creo que cada vez hay más conciencia de esto de lo que yo hablo. Y sí que veo que puede que vayamos a mejor en el sentido de que, bueno, cada vez... Claro, esto a lo mejor hace 100 años te habría dicho lo mismo y no pasó. O sea, con la revolución industrial y tal, ¿no? Pero ahora empieza a aparecer la inteligencia artificial, la tecnología sigue evolucionando. O sea, creo que cada vez tenemos más herramientas para poder vivir una vida más sana y de trabajar realmente esas 4 horas y que no sea una utopía, ¿no? Y de hecho, bueno, creo que mucha gente que emprende y que está creando sus propios negocios, uno de sus objetivos es ese. O sea, es poder vivir una vida más equilibrada, ¿no? De lo que te ofrece el camino común, ¿no? Al menos yo es una de las cosas que busco, ¿no? Y bueno, creo que por ahí sí que creo que hay cada vez más conciencia, más conocimiento de los problemas de salud mental, los problemas de salud física. Y en parte gracias a, bueno, pues a podcasts como este, a personas que estáis ayudando a divulgar, ¿no? Sobre esto. Y yo creo que esto es clave. ¿Cuándo crees que la tristeza se convierte en una depresión? Y fíjate lo que has dicho, ¿no? Has dicho que vamos a un mundo, ¿no? Que quizás también haya mucho estrés y si no tenemos las herramientas, pues al final se convierte en una depresión. Sí. ¿Cómo lo ves? Bueno, la tristeza es una emoción. Entonces, una emoción es algo natural del ser humano, ¿vale? Y yo esto lo trabajo mucho también en mis emails y ya las personas que hacen mis programas y tal. Hablamos mucho de las emociones porque parece que todo el mundo sabe ya gestión emocional y nadie sabe nada, ¿no? O sea, hay mucha cosa superficial. Entonces, la tristeza es una emoción que viene a transmitirte un mensaje que necesitas escuchar, ¿vale? Entonces no tiene nada de mala la tristeza en sí misma, ¿sabes? Necesitas escucharla y a veces necesitas estar triste unos cuantos días. Mira, esto es otro mito a derribar, que no hay que estar triste nunca y que una persona que ha encontrado el equilibrio siempre está contenta. No es verdad, porque aunque tú seas el tío más exitoso y equilibrado de la historia, si se te muere tu pareja, deberías estar triste, ¿no? Y esto es que también, además a veces en el ámbito espiritual se lanza un mensaje como de, no, te tendría que pasar por encima que se muera tu pareja. Es como, pues, chico, a mí no me parece humano eso, ¿no? Ni psicológicamente es natural ni es sano. Entonces, problema que veo yo que le pasa mucho a la gente, que ya ese primer paso no lo entiende. O sea, piensa que la tristeza es mala, que hay que huir de la tristeza, que si estoy triste encima yo es que soy malo, estoy mal hecho, yo qué sé, tengo algún problema porque no debería estar triste y ya empezamos mal, porque no puedes procesar psicológicamente la tristeza como hay que hacerlo, ¿no? Y luego ya pues viene la depresión, que la depresión realmente es un trastorno de salud mental que no es solo tristeza, se incluye muchas otras cosas, ¿no? Y que aparece, incluso aunque sea un trastorno de salud mental, para mí sigue siendo un lenguaje de tu cuerpo para avisarte de que están pasando cosas en tu vida y que tienes que reaccionar, ¿vale? O sea, para mí es un mensaje. Y entonces, bueno, ¿qué diferencia una de las otras? Bueno, ya lo he dicho, ¿no? O sea, la tristeza simplemente es la emoción. La depresión incluye mucha tristeza, pero incluye otras cosas. O sea, suele incluir ansiedad, de hecho, suele incluir angustia, insomnio, bueno, otra serie de cosas que básicamente el mensaje que te está lanzando tu cuerpo es yo así no puedo seguir. Lo que sea, ¿no? Porque he perdido a un familiar y no estoy haciendo el duelo, o porque mi pareja, yo qué sé, tengo una relación hipertóxica con ella y no quiero salir de ahí o no lo quiero arreglar, no soy capaz de verlo. O incluso hay gente que se deprime por burnout. El burnout sería el primer paso. Tu cuerpo ya está quemado, tal, y si tú sigues ahí y no haces caso a esa señal de tu cuerpo, pues ya viene otra más gorda, que es deprimirte. De hecho, hace no mucho, una emprendedora también que me pidió ayuda. Ella había creado una empresa, le iba súper bien, tal, y llevaba 3 años que básicamente trabajaba y dormía y comía, ya está. O sea, no hacía nada más. Entonces estaba muy quemada, no hizo caso y ya al final acabó metida en la cama 5 meses seguidos, deprimida ya, ¿no? O sea, fue como el siguiente paso. ¿Hay alguna diferencia, Carlos,
entre psicólogo y psiquiatra? Sí, el psiquiatra es médico, o sea, yo soy médico y tengo la especialidad, me he especializado en salud mental, ¿no? En ayudar a personas con salud mental. Entonces, como soy médico, puedo recetar, si quiero, medicación. Un psicólogo es otra carrera, no es medicina, es otra carrera que estudias en la universidad que te habilita para muchas cosas. Puedes ser psicólogo de empresa, recursos humanos, psicólogo social, orientador, o sea, en un cole, o sea, puedes hacer muchas cosas. Y una de las cosas que hace un psicólogo, un camino que puede elegir, es la psicología clínica. Que eso es el psicólogo que todos entendemos por psicólogo, el que hace psicoterapia, que te escucha y tal, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Un psicólogo, como todo el mundo entiende psicólogo, el terapeuta, el psicoterapeuta, pues ha estudiado una carrera diferente al psiquiatra y hace una técnica concreta que es la psicoterapia. Un psiquiatra, si quiere como yo, también puede hacerse psicoterapeuta y hacer esa misma técnica junto con todo el otro arsenal de ser médico, ¿no? Y eso es un poco lo que yo elegí hacer porque me gusta mucho la psicología también. ¿Es real el modelo de la serotonina? No, claramente no es real, pero esto lo sabemos que no es real desde hace 40 años. Lo que pasa es que, bueno, ahí seguimos. A ver, el modelo de la serotonina, para que lo entienda también un poco la audiencia, es la idea de que la depresión o otros problemas de salud mental se explican solo porque la serotonina baja o sube, ¿no? La serotonina es un neurotransmisor que tenemos en el cerebro que está relacionada con el estado de ánimo. Y cuando tú investigas personas con depresión, ves que tienen poca serotonina, o esto es más complicado, pero bueno, que hay menos serotonina. Vamos a dejarlo así. Y entonces, ¿qué pasa? Que ahí la gente que lo investigó dijo, bueno, pues ya está. La serotonina, o sea, la depresión, su causa es que la serotonina está baja. Esa es la causa. Y esto es como decir, vamos a ver qué ejemplo te puedo poner. No sé, es como decir, hay una persona que está delgada, ¿vale? Pues la causa es... y ves que a esa persona no le gusta comer chuleta y tú dices, bueno, pues la causa de que esté delgada es que no le gusta comer chuleta. Como estás... O sea, el ejemplo no es muy bueno, la verdad, podría poner otro mejor, pero tú estás viendo una parte del problema y piensas que la causa es esa pequeña parte, pero el problema es mucho más grande. Entonces, fíjate, de hecho, a la vez que estos estudios se hacían, se veía que había gente con depresión y que no tenía la serotonina baja. Entonces ya es imposible que esa sea la causa, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa con la serotonina? La serotonina es un neurotransmisor que está ahí, que influye, tiene un papel en la depresión. Probablemente es un papel intermedio, o sea, hay algo que lleva a que la serotonina baje, pero que no explica la depresión, y por eso los antidepresivos, que su objetivo es subir la serotonina, no curan todas las depresiones. Solo curan en torno al 50% y menos. Bueno, de hecho, menos. 40%. ¿Por qué? Porque esa no es la causa de la depresión. La causa es otra. Y bueno, puedes ahí ayudar. Le pones esa muleta que decía antes, que está en la serotonina, y le das un empujón a la persona, pero no solucionas el problema, ¿no? Porque, Carlos, no sé si nos puedes poner algún ejemplo de un caso práctico, incluso que puede durar la ansiedad o la depresión. La depresión tiende a durar en torno a un año, una cosa así, 1 o 2 años. Tiende a durar. Hay gente que se tira deprimida 30 años o gente que le dura 3 meses. Todo depende de lo que hagas y de muchos factores, ¿no? De la personalidad también que hay detrás en esa persona, de por qué ha aparecido la depresión. Entonces, bueno, ¿no? Yo casos prácticos que he tenido, por ejemplo, hubo una persona que llevaba 2 años deprimida, más o menos, y esto, bueno, es que esto es bastante habitual. Y pasa con el burnout exactamente igual, ¿no? Pues llevo 2 años, 3 años, 10 años con esto, y lo que había hecho es ir al médico, psiquiatras, había ido como de psiquiatra en psiquiatra, y los psiquiatras, pues a ver si con este fármaco acierto. No, este otro no. Bueno, pues hay un poco como prueba-error.
Y hasta que esta persona, alguien se sentó con ella, en este caso yo, pero vamos, que lo podría haber hecho cualquiera, y le empezó a investigar cuál es la causa real de tu problema, o sea, de dónde viene. Y aquí entramos lo de la serotonina. Si tú como psiquiatra o profesional piensas que su problema es un desajuste de neurotransmisores, pues no vas a investigar la causa que viene antes. O sea, es decir, vale, hay un desajuste de neurotransmisores, pero ¿quién le está generando este desajuste, ¿no? ¿De dónde viene? Tienes que investigar, ¿no? Lo que hay antes. Entonces ya ahí con esta mujer en concreto pues empezamos a trabajar y bueno, había varios temas. Por un lado, una vida totalmente autodestructiva a nivel de hábitos, o sea, no se movía prácticamente, todo el día encerrada en casa, cero propósito también, vital, ¿no? Esto que hablábamos antes. Luego un duelo de una persona muy importante para ella, que se había ido y que en ella no había procesado, entonces eso también estaba ahí machacándole. Y también, bueno, en este caso también tenía una relación muy tóxica con su trabajo, ¿no? Y hubo también que ayudarle a trabajar esto. Entonces, trabajando eso, que eran las causas reales, pues empezó a mejorar la depresión, ¿no? Entonces, básicamente esto es cómo funciona, que no hay mucho más. ¿Qué pasa? Que a veces las causas son muy complicadas, ¿eh? Porque hay veces que, sobre todo la gente que tiene personalidades y heridas muy dañadas, ¿no? De su infancia, y eso requiere un tiempo y un trabajo que a veces es largo, ¿no? Antes, Carlos, hemos hablado de las emociones y me gustaría saber qué es realmente el miedo. Pues otra emoción. Sencillo. Otra emoción que viene a avisarte de algo que es peligroso para ti, ¿vale? O sea, la tristeza te avisa de algo que has perdido, entonces te dice, esto lo has perdido o lo podrías perder, entonces ya te entristeces. Y el miedo es una emoción que viene a avisarte de esto puede ser peligroso para ti. Entonces, ¿qué pasa con el miedo? El otro día justo una persona me decía, no, yo no tengo miedo. Entonces, yo cuando alguien me dice no tengo miedo, yo ya sé que esa persona está desconectada de sí misma, porque es imposible no tener miedo, ¿vale? Es como si alguien te dice, yo no estoy triste nunca. Pues es imposible. O sea, otra cosa es que estés bloqueando esa emoción o estés desconectado, ¿vale? De esa emoción. Pero el miedo realmente nos está acompañando todo el rato en nuestra vida. O sea, todo el rato tenemos miedo, ¿vale? Lo que pasa es que es un miedo bajito al que ya te has acostumbrado, pero tú sales a la calle y, no sé, ¿no? Ves a una chica que te atrae. ¿Qué es lo que te hace no ir ahí a decirle, hola, ¿me das tu número ya? El miedo. Pues el miedo te está un poco como diciendo, oye, a lo mejor no es el momento, no, lo que sea, ¿no? La emoción te está diciendo un poco, ahora no, o aquí no. Y el problema es que en ciertas cosas el miedo está bien que esté ahí porque te está ayudando a ser sensato, pero en muchos otros temas tu miedo te está bloqueando para hacer cosas que sí deberías hacer y que te ayudarían, ¿no? Y que cuando tú las analizas dices, wow, es que llevo años que no he hecho esto y lo tendría que haber hecho. Y ahí, pues, estoy pensando ahora también otra vez en el caso de los médicos, que eso, ¿no? O sea, los médicos, yo es que tengo muchos amigos médicos, porque soy médico, lógicamente, y cuando hacen huelgas y hay temas de estos, muchos médicos no hacen la huelga. Y entonces tú hablas con ellos y es como, a ver, te están machacando por todos lados, ¿no? Cada vez todo va peor y te dan una herramienta para quejarte y no lo haces. Y lo analizas con ellos y la mayoría de las veces es miedo. Es miedo a ver si mi jefe no le gusta, a ver si en mi currículum sale una manchita, ¿no? O sea, es mucho miedo, ¿no? Entonces el miedo está bloqueando, ¿no? a la gente. ¿Y qué hacer con el miedo? Yo mi recomendación es no intentes eliminarlo porque no creo que vaya por ahí el camino. El miedo irá bajando cuando él solo, cuando te vea más fuerte a ti y vea que haces cosas. Lo que creo que es que tienes que hacer las cosas con miedo. Esa es la clave, ¿no? Eso es como ir por un bosque y los árboles son el miedo. ¿Qué es más inteligente? ¿Intentar talar el bosque entero o seguir caminando por el bosque? Y aprender a caminar, ¿no? Por el bosque. Y con el tiempo el bosque irá bajando. Hay algo muy curioso
que has mencionado sobre el miedo y que la audiencia se entera identificada, es que a veces ese miedo está bien, ¿no?, para sobrevivir, es el que nos impulsa a veces, pero hay veces que se convierta en fobia, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo saber si es miedo irracional? ¿Cómo controlar esta situación? Claro. A ver, es que el miedo siempre es irracional, realmente, porque es una emoción, ¿vale? Entonces, todas las emociones son irracionales. Para eso tenemos las emociones, ¿no? Para obtener información del mundo que no venga solo del pensamiento, vienen de la emoción, vienen más del cuerpo. Y eso es maravilloso que lo tengamos, ¿vale? Por eso yo defiendo mucho siempre que aceptes tu emoción, que entiendas que está ahí, que no la intentes eliminar, porque es que es tu cuerpo hablándote. Y necesitamos mucho escuchar a nuestro cuerpo. Y entonces, en el fondo, ¿qué es una fobia? Una fobia ya pasa igual que, como hemos hablado de tristeza, depresión, pues miedo, fobia, ¿no? Es cuando ya empiezan a pasar más cosas, ¿no? Ya es como que el miedo se vuelve exagerado hasta el punto de que controla tu vida, ¿no? Entonces ya no te da miedo volar, ya es que no puedes volar. Y si vuelas, te va a dar un ataque de ansiedad y de pánico y le vas a pasar horrible, ¿no? Ya no es que te dé miedo, yo qué sé, ver una hormiga, sino que si ves una hormiga vas a salir corriendo y a lo mejor te atropella un coche porque pierdes el control, ¿no? Entonces sería como el caso extremo. Las fobias en general tienen un evento traumático detrás, ¿no? O sea, es igual que te decía, la depresión hay que buscar la causa. Pues la fobia es igual, ¿no? La puedes trabajar como se tiende a trabajar más hoy en psicoterapia, que es la desensibilización, que es un proceso superficial, pero oye, hay gente que le ayuda, o sea, como todo, ¿no? Pues sí, te puede ayudar. Pero si quieres realmente eliminar la causa, tienes que ir a entender de qué herida viene, ¿no?, la fobia. Y eso a veces es complicado porque a veces la persona ni se acuerda, porque es un evento de su infancia que está bloqueado en la memoria. Con ciertas técnicas se puede llegar ahí, bueno, pero a veces tampoco es necesario ni siquiera saberlo. Puedes hacer un trabajo profundo aunque ni siquiera sepas exactamente cuándo pasó, ¿no? Pero esto es un mensaje que para mí es muy clave. Para el burnout, para la ansiedad, la depresión, hay que ir a las causas siempre del problema. Y las causas rara vez están en un desequilibrio de neurotransmisores. O sea, eso está, pero tienes que entender que ese desequilibrio viene de algo más, ¿no? No viene de la nada, ¿no?, ese desequilibrio. ¿Porque hay alguna diferencia, Carlos, entre el duelo y la depresión? Sí, claro. O sea, el duelo es un proceso de... El duelo es la manera que tiene nuestra mente para procesar que ha perdido algo importante, ¿no? Entonces todo ese recorrido psicológico que va haciendo, que tiene además sus etapas, ¿no? La parte de negación, la parte de racionalización, la parte de tristeza, tal, ¿no? Y ya hasta el final que llegas a la parte de aceptación y de gratitud, que es como de perdón, aceptación y gratitud, ¿no? Que es como he perdido esto, pero estoy agradecido de todo lo que me entregó, ¿no?, y lo que supuso en mi vida. Entonces, bueno, es ese recorrido psicológico que naturalmente hacemos, en teoría, pero hay veces que se queda bloqueado. Y entonces, cuando un duelo se bloquea, ahí puede venir una depresión, porque nos quedamos como en una especie como de bucle infinito de tristeza y de he perdido esto, como no lo estoy procesando, me acabo deprimiendo, ¿no? Eso puede pasar. Pero bueno, eso, que son procesos diferentes, ¿no? Uno es un proceso natural, psicológico, y otro sería más, bueno, el trastorno, ¿no?, de salud mental, que a mí me cuesta llamarles trastorno porque creo que son respuestas naturales también, pero ya como más bestias, ¿no? Pero al final sigue siendo tu cuerpo y tu mente que te están avisando de cosas. ¿Crees que la medicina vendió su alma a la industria? Nuevas preguntitas. Sí, yo creo que sí. No al 100%, pero creo que la sanidad hoy en día está muy regida por priorizar el fármaco, ¿no?
no pienso que esto sea una conspiración ni que, no sé, ¿no? Que haya mucha maldad ahí. Creo que también es, pues bueno, las leyes un poco del mercado. Pues al final hay empresas que te ofrecen soluciones a través de fármacos que, oye, son reales, no es que no aporten nada. Pero claro, luego ya pues se mezcla que el político de turno, pues oye, le interesa porque recibe dinero y ahí se mueven impuestos y entonces al final acabas priorizando medicación, a lo mejor contratar más profesionales, por ejemplo, o a mejorar los hospitales. Entonces, bueno, es un proceso, creo que es un poco automático, que al final, pues bueno, ha llevado a que se dé mucha más importancia a los fármacos de lo que creo que deberían tener. Y luego también, claro, o sea, también ahí entra cómo son los médicos, ¿no? Y su personalidad, ¿no? Y lo que hablábamos antes del miedo y tal. Entonces, pues al final el médico dice, si lo más top aquí son las empresas farmacéuticas y una empresa me pide ayuda para tal y cual, bueno, pues el médico va a tender a decir que sí, a veces, ¿no? Sin plantearse, pero por su propio miedo y por su propia seguridad, sin plantearse si es lo que tiene sentido a largo plazo. Carlos, tú que estás ayudando a muchas personas, ¿qué es lo que tú crees que hace que nosotros no nos preguntemos por nuestro estilo de vida y estemos ahí en ese bucle? Aquí hablamos de la normalización, que es una palabra muy clave, y es que tú asumes que es normal algo que no es nada normal, ¿no? Yo, por ejemplo, he hablado, trabajar más de 4 horas no es normal, pero todo el mundo tiene asumido que es normal trabajar 8 horas o 10 horas o tal. Entonces, como sociedad hemos llegado como una especie de acuerdo de, bueno, 8 horas es lo normal. Pero la realidad, yo creo mucho en esto, es que hay una naturaleza humana que es la que realmente decide si algo es normal o no es normal, ¿no? Si es sano o no es sano. Y en este caso, trabajar más de 4 horas no pienso que sea normal, ¿no? Ni sano. Y muchas otras cosas. Pues el estilo, hemos hablado de la soledad, pues el vivir de forma tan individualista, tan fragmentada. No moverse, o sea, la vida sedentaria es algo súper antinatural. O sea, los humanos estamos hechos para estar moviéndonos todo el día, ¿no? De hecho, ya hay estudios muy famosos que asocian que dar mínimo 6.000 pasos al día, que en el fondo es muy poco, ¿no? Pero bueno, ya reduce mucho la mortalidad de la gente, ¿no? Y mucha gente no da 6.000 pasos al día. O sea, ni siquiera cumple eso, ¿no? Entonces, claro, hemos ido creando un modelo de vida que se considera normal e incluso exitoso, ¿vale? La persona que ha triunfado, ¿qué tal? ¿Qué es lo que está llevando? Una vida sin movimiento, una vida muy solitaria, muy autónoma en el mal sentido, de yo puedo con todo yo solo, y una vida en la que lo único que hay es estrés. El estrés de conseguir cosas y de gestionar y de solucionar cosas. Es un poco nuestro modelo de éxito. Y bueno, y creo que eso es un poco contra lo que yo lucho y bueno, creo que mucha gente, ¿no?, está luchando contra esto. Me gustaría poner más énfasis en un aspecto, Carlos, que es qué impacto tiene el diálogo negativo con nosotros mismos. Pues obviamente mucho. Tuve esa especie de torrente de pensamientos que tiran por el suelo, ¿no? Tu autoestima, tus sueños, lo que tú quieres hacer, ¿no? Seguro que mucha gente ahora me está escuchando y dice, yo esto no lo puedo hacer, ¿no? En plan, no soy capaz, mi ambiente es muy dañino, en mi ambiente se van a reír de mí si intento llevar una vida mejor, según lo que está diciendo Carlos. Entonces, bueno, esto explica mucho por qué yo tengo esta comunidad por email y por qué envío todos los días un email, ¿vale? No es un email a la semana. Yo todos los días, la gente que está en esa comunidad tiene a las 6 de la mañana mi email en su bandeja de entrada. Son emails cortitos, como divertidos, cortitos, ¿no? Y con eso, herramientas, hago pensar mucho a la gente. Y mucha gente me escribe y me dice, Carlos, lo primero que hago por las mañanas es leer tu email.
¿Por qué? Porque eso es una ayuda para entrar en su diálogo interno y darle estímulos saludables, ¿no? Y estímulos que yo les intento ayudar a toda esta cultura que nos lleva al burnout y al pozo. Vamos a intentar cambiarla, pero no lo puedes hacer tú solo. Necesitas a alguien que entre en tu diálogo interno y te vaya dando estímulos positivos, ¿no? Entonces, es el diálogo interno al final, ¿qué es? Es como el resultado de todo lo que hay almacenado en tu mente. Sería, digamos, como un árbol, las hojas del árbol, ¿no? Y entonces, ¿qué hay almacenado en tu mente? Pues toda tu historia inconsciente, tus heridas, tus traumas, todos los impactos que has recibido de la cultura, de la publicidad, de la información, de tus padres, de tus amigos, todo lo que todo lo que ha entrado por tu cerebro, que es mucha información, está almacenada en tu inconsciente y al final es lo que genera ese diálogo, ¿no? Y entonces, claro, si tu modelo vital es lo que sea, ¿no? Un personaje, Elon Musk, por ejemplo, y tú eres una persona normal, que no eres el ser más millonario de la Tierra, claro, tu diálogo interno va a estar diciendo, pues es que no vales, no eres suficiente, ¿no? Y bum, 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 bum. Entonces, bueno, por eso creo que el trabajo también tiene que ser, el de una gota que va rompiendo la roca poco a poco, ¿no? O sea, una sola gotita no hace mucho, pero muchas gotas cada día sí que generan cambios, ¿no? Muy importantes. Así que por cierto, repito, la invitación a tu comunidad que se una a este email diario, que encantado pues estaré por ahí. Nosotros, con tu permiso, lo dejaremos en la descripción, por supuesto. Perfecto. ¿Cómo crees que a nivel social, Carlos, nos programan para sentir ese miedo? ¿Y qué le dirías a un padre o a una madre que quiere proteger a su hijo dentro de este ruido social? Vale, esto temazo también. Me lo veo mucho, ¿no? Padres que dicen, no, mira, el otro día me pasó, ¿no? La mujer de un amigo, que ella es muy salvadora, muy lucha poco por sí misma, ¿vale? Digamos, es muy dependiente, y tienen una hija, y ella me dijo, yo quiero que mi hija no sea como yo, que ella sea fuerte, que se pueda defender y tal. Entonces, bueno, no tengo mucha confianza con ella, entonces pues no le dije nada, pero lo que pensé es como, pues tienes que empezar tú. O sea, con el ejemplo que está viendo de ti, ella que va a aprender lo que está viendo, o sea, no va a aprender otra cosa, ¿no? Además, los niños se mueven mucho más por el mundo emocional, que los niños perciben el mundo emocional de los padres como si fuera, como si estuvieran viendo una película, lo ven nítido, que por lo que los padres dicen. O sea, lo que los padres dicen les entra por un oído y les sale por el otro. Lo que perciben mucho más y copian más es el mundo emocional. Entonces, ¿qué recomendaría a unos padres que están preocupados por su hijo? Pues que ellos empiecen a trabajarse a sí mismos y a cambiar esto en sí mismos. Pero vamos, sin ninguna duda, es lo más importante. Carlos, estamos en una cultura de intentar vivir siendo feliz. ¿Cómo ves este aspecto de la felicidad, no? Creo que está bien, o sea, creo que es bueno pelear por ser feliz, ¿vale? O sea, ese camino, pero creo que hay que tomárselo con calma también, ¿no? Y entonces aquí dos cosas. Por un lado, no confundir felicidad con alegría, que son muy diferentes, ¿no? Porque la alegría es una emoción que aparece a veces, en ciertos contextos, cuando has conseguido algo bueno, o tu vida te ha traído algo bueno, pero no puede ser que tú que tú confundas felicidad, que es algo mucho más estable y más de fondo, con la alegría. ¿Por qué? Porque entonces pasan cosas como que cuando hay tristeza en tu vida, no la quieres acoger, no la quieres aceptar porque piensas, entonces voy a dejar de ser feliz, ¿no? Entonces es muy diferente. O sea, la felicidad incluye tener momentos de tristeza, incluye el miedo, o sea, incluye lo que es un ser humano por naturaleza, ¿no? Es natural la felicidad. Entonces, para mí la felicidad aparece cuando tú estás viviendo una vida que está alineada con tu naturaleza. Y con tu naturaleza hablo de algo muy básico, que es lo que dicen nuestros genes. O sea, no me voy a nada, no hace falta irse a nada más espiritual, que también, pero ¿qué te dicen tus genes? Pues lo que estoy hablando aquí, ¿no? Muévete,
Descansa, ten un propósito, ten algo que te motive, conecta socialmente, vive en tribu. Cuanto más te acerques hacia eso, más feliz vas a ser. Y va a ser algo de fondo, ¿no? Entonces, yo sí que creo que está bien, es positivo esa búsqueda de la felicidad. Yo, desde muy joven, he sido un buscador de la felicidad que, claro, al principio era demasiado exigente, ¿no? Porque era como, hoy no soy feliz, no puede ser. Y ya, bueno, me he ido dando cuenta de mis errores, ¿no? Pero eso, creo que hoy en día sabemos mucho más de la felicidad que hace tiempo, ¿no? Antes hemos hablado de la inflamación, me gustaría profundizar un poco más. ¿Crees que tiene alguna relación con nuestros trastornos mentales? Sí, eso también la ciencia apunta que está relacionado, ¿no? O sea, que la inflamación, además está muy conectada con el estrés, tiene un papel importante en pues, cómo acabamos deprimidos, cómo acabamos con ansiedad. Esto es algo que sí que se ve en prácticamente todos los estudios que se hacen a nivel cerebral. Pues una persona con depresión tiene más inflamación cerebral que otra que no, ¿no? Al final la inflamación, de nuevo, sigue siendo una respuesta de tu cuerpo, como una señal. En este caso es una respuesta de defensa, ¿no? Porque la inflamación lo que está diseñada para protegernos de lo que sea, ¿no? De virus, de bacterias o de células internas nuestras que se vuelven malignas y las elimina, ¿no? O sea, es un mecanismo defensivo. ¿Qué pasa? Que cuando estamos estresados todo el día, las señales de inflamación que genera el estrés no bajan nunca. Esto hablábamos antes del cortisol y tal. Y entonces tu cuerpo siente que está todo el rato en amenaza. Entonces se inflama de forma crónica y eso, bueno, pues acaba afectando a todo lo demás. Entonces, bueno, creo que es importante poner un poco esta mirada en el tema de la inflamación, pero personalmente creo que sigue siendo como un punto intermedio de la cadena, ¿sabes? No tanto la causa de las cosas, ¿sabes? Carlos, antes de concluir, me gustaría hacerte una pregunta que es sobre la alimentación. ¿Crees que el alcohol, los ultraprocesados, tiene un impacto tan negativo en nuestra mentalidad, en nuestra salud en sí? Sí, sí lo creo y lo he vivido. O sea, que uno de los cambios que yo hice fue cuidar mucho más mi nutrición y mejorarla mucho más, ¿no? Reducir el alcohol. No soy abstemio 100%, pero bebo poco. Y ultraprocesados sí que vamos, muy raro que me veas comiendo un ultraprocesado. Y esto, pues, tiene ahí un poco ese mecanismo, ¿no? Es como te inflama, pues al final te estresa y te lleva a todos estos problemas. Pero fíjate, ¿no? Esto es un buen ejemplo. El problema en sí no es la inflamación, el problema es el ultraprocesado que has comido, el alcohol, que es un tóxico muy grave y que es muy agresivo contra el cuerpo. Es brutal como tenemos normalizadísimo el alcohol, pero bueno. Entonces eso es lo que te lleva ahí, ¿no? Y luego podríamos ir antes de la cadena del problema, que es, bueno, ¿y por qué tomas alcohol? ¿Y por qué tomas ultraprocesados, no? Y ahí suele haber más temas más psicológicos o suele ser un mecanismo para reducir el estrés, que esto lo veo yo mucho, ¿no? En personas con burnout que usan el alcohol para relajarse por la noche o comen ultraprocesados después de un día de mucho trabajo porque, bueno, por la descarga de dopamina que te genera. Entonces, bueno, al final es que está todo relacionado. Está todo relacionado. Pues Carlos, te quiero dar las gracias por haber estado aquí hoy con nosotros, pero antes de concluir me gustaría hacerte unas preguntitas muy cortas donde sí que os pido que seáis breves. Y la primera es un cambio dramático, o sea, la primera es ¿cuál es el sentido de la vida para ti? Yo diría que es conseguir yo vivir esa vida natural y en transmitírselo a la gente. Para mí va un poco en las dos direcciones, ¿no? Primero yo necesito descubrirlo, encontrarlo y enfrentarme al reto que supone conectar con esa vida natural y llevarla a mi vida. Y siento que lo necesito y luego transmitirlo a los otros, que me llena mucho, ¿no? Hacerlo. ¿Tienes miedo a la muerte? Pues yo creo que sí. Sí tengo miedo a la muerte. Ha habido momentos en este pozo, por ejemplo, que te dije
que ahí me planteaban, no llegaba a pensar en el suicidio, pero sí que he conocido mucha gente con burnout que sí que lo piensa, pero sí que me planteaba como, pues no sé si merece la pena esta vida, ¿no? Pero cuando estás bien y vives una vida que sientes que te llena y que merece la pena, entonces no quieres que acabe, ¿no? Pero bueno, a la vez creo que con bastante paz, o sea, sé que esto se acabará y tampoco me pasa nada. A los que Dios no quiera, imagínate saliendo por aquí, intentando regresar a la montaña, falleces. ¿Cómo crees que tus seres queridos te van a recordar? Bueno, creo que dirán que soy muy cabezón. O sea, que por eso vivo ahí en las montañas. Creo que dirán que soy honesto y que he querido pelear por mis sueños, ¿no? Y que eso ha sido importante para mí. Y que la medida en la que yo he encontrado la manera y el equilibrio, que les he cuidado, ¿no? O sea, que he estado ahí. La persona que más impacto ha tenido en tu vida, tanto en lo personal como en lo profesional, y solo puede ser una. Tanto en lo personal como en lo profesional. Y solo puede ser una. Pues yo creo que diría mi padre, porque yo creo que todo este tema del trabajo, la manera de ver el trabajo y tal, me vino mucho de él. Tanto lo bueno como lo malo, ¿no? Porque la parte del burnout y de la autoexigencia, mi padre es muy autoexigente y mi abuelo, ¿no? Su padre era muy autoexigente con él, era muy exigente con él, o sea, eso viene de ahí. Pero luego también mi padre tiene una parte muy pasional, de apasionarse con proyectos, es idealista, ¿no? De ver más allá de ciertas cosas, y eso creo que es muy bueno y que lo he heredado de él también. Y también el tema de la montaña. ¿Qué consejo le darías a Carlos adolescente que no tuviste? Que fuera paciente, que yo quería ya evolucionar en 2 días. Entonces eso me generaba mucha frustración. Le diría, sé paciente, todo llegará. Lo estás haciendo muy bien. Creo que eso necesitaba escucharlo también. Y no sé, y vales mucho así, ¿no? Es ese mensaje de es que tú vales incondicionalmente, ¿no? O sea, tienes que hacer tu camino, tu proceso, pero tranquilo, ¿sabes? Llegará. Partiendo de la base de que para mí los errores no existen, Carlos, siempre y cuando haya un aprendizaje, sí. ¿Cuál ha sido tu mayor error que has cometido que no te gustaría que yo volviese a cometer? Diría, no es uno así espectacular que me pasó un día, pero o sea, yo diría todas las veces que he traicionado esa naturaleza. O sea, todas las veces que, por ejemplo, he sentido emociones y me he machacado por sentirlas. Es que es tu naturaleza. O sea, no tiene sentido que te machaques por sentir, ¿no? O sea, otra cosa es luego qué decides, pero el machacarte por sentir algo me parece súper dañino. O todas esas veces que no he descansado y no he priorizado conectar conmigo mismo y escuchar lo que mi cuerpo y mis sensaciones me decían por cumplir, ¿no? Por cumplir, por producir más, por tal. Eso es lo que yo recomiendo a la gente que no haga. Sí. Pues me quedo con el tip. Y ya para concluir, para todas esas personas que estén pasando una batalla interna a nivel general, ¿qué legado te gustaría dejarles? Pues que se puede cambiar. O sea, ese mensaje para mí es muy importante. Es que puedes cambiar. O sea, porque creo que hay mucha desesperanza, ¿sabes? Y mucha sensación de he hecho muchas cosas y nada me sirve. Esto me lo dicen mucho en mi programa para el burnout, que lo entiendo, ¿eh? Porque hay gente que viene de 7 terapias. El otro día una chica me dijo, claro, yo entré en tu programa con el escepticismo de alguien que lleva 26 años en terapia, ¿no? Y yo, pues normal, que pensaras, este chico no me va a poder ayudar, ¿no? Pero yo ese es un mensaje como que envío mucho de se puede cambiar, sin duda, y puedes hacer esa transformación interna. Lo único que tienes que encontrar, bueno, la estrategia adecuada para ti, las herramientas adecuadas para ti, a lo mejor cambiar, si algo no te está funcionando, pues joder, prueba otra cosa. Y ser paciente, porque a veces son cambios que nos exigimos
que son, para nuestra mente es todo un reto. Entonces necesita un poquito de tiempo. Pues Carlos, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. No sé si quieres añadir algo más antes de concluir. Lo dicho, que toda tu comunidad, todos los que nos escuchen, invitadísimos a mi comunidad gratuita por email, que por cierto, ahí en mi página web, en carlosenalmor.com, si entran y se apuntan al email diario, les envío gratis un test de burnout para que sepan si el estrés puede estar acabando ahora mismo con su vida o no. Bueno. Y lo tengan claro. Y mil gracias por este rato que me ha encantado. Gracias a ti y nos vamos a ir despidiendo por ahí. Chao. Gracias, Carlos.